Creo que tengo que hacer algo así. Y debería verse incompleto, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo puedo ver completo. No sé los demás chicos. A ver, gentecita, ¿los demás pueden ver completo? Sí, profesora. Listo. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, gentecita, hoy tenemos el placer de contar pues con el grupo número 2, puesto por Tiffany de Gracia y Dan Pérez. Gracias a Dios también por la tecnología, pues que hoy Tiffany no pudo viajar para acá, pero tenemos esta herramienta y vamos a sacarle provecho y que puedan pues los chicos exponer su trabajo. Son suyos los escenarios, la pantalla. Ok. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ok, buenas noches, profesora y compañeros. Mi grupo se conforma por Dan Pérez y mi persona Tiffany de Gracia. Hoy les vamos a hablar sobre las rectas paralelas en un plano. ¿Qué son las rectas paralelas? Se puede decir que una recta es paralela a un plano cuando esta recta no corta el plano. Em, las líneas rectas paralelas en un plano están siempre a la misma distancia la una de la otra. Estas rectas nunca se cruzan. Sus condiciones. Dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector directo o la misma pendiente. Secante a dos rectas. Una recta secante respecto a otra recta cuando ambas comparten un punto en común. Esto quiere decir que dos rectas son secantes cuando se cruzan o se intersectan. Las rectas secantes, entonces, son lo opuesto a las paralelas, que son aquellas que no se cruzan en ningún punto. Su teorema nos dice que si dos rectas se cortan por una transversal y un par de ángulos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Si dos rectas se cortan por un transversal y un par de ángulos interiores en el mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces estas rectas son paralelas. Luego tendríamos los ángulos alternos internos, los cuales se crean cuando una transversal pasa dos ángulos paralelas. Y el teorema nos dice básicamente algo parecido. Nos dice que estas deben estar en el mismo lado de las paralelas. En este caso podríamos tomar, como vemos, los ángulos interiores, que sería A y D, serían los ángulos alternos internos, deben estar en el mismo lado de las paralelas y en lados opuestos de la transversal, que es la que las atraviesa. Luego tendríamos el ángulo correspondiente, que es cuando corta dos paralelas y los ángulos correspondientes están tanto del mismo lado de las paralelas como del mismo lado de la transversal. En este caso sería, por ejemplo, el ángulo correspondiente de Q sería el ángulo B. Postulados de una paralela. Si, si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectas, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que los ángulos menores que dos rectas. El postulado de Euclides sobre el paralelismo en un plano. En un plano, por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta. Luego tendríamos los teoremas sobre el paralelismo. En esto encontramos varios teoremas. Encontramos el primer teorema que es que dos rectas son paralelas si ambas son perpendiculares a otra recta. En este caso, como vemos, las rectas paralelas son L1 y L2 y la perpendicular sería L y formaría entonces los ángulos rectos. En caso de que los ángulos fueran distintos, no serían paralelas porque una estaría como un poco inclinada.
Luego tenemos que si dan dos rectas cortadas por una secante, si dos de sus ángulos alternos internos son congruentes o iguales, entonces las rectas son paralelas. En este caso serían los ángulos alternos internos, como aprendimos hace un momentito, sería esta A con esta A, que tendrían que ser iguales para poder que sean paralelas. Luego tendríamos las dos rectas paralelas cortadas por una secante. Si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Como vemos en la imagen también, el ángulo congruente, o correspondiente, perdón, de X sería entonces Z. Teorema sobre la medida de los ángulos de los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. La suma de los ángulos externos de un triángulo es de 360 grados. El ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. La suma de los lados es mayor que el tercero. Luego tendríamos que la diferencia entre los lados, entre dos lados, es menor que la del lado que queda restante. Y también tendríamos que el ángulo mayor se opone al lado mayor y el ángulo menor se opone al lado menor. Como aprendimos también en la exposición pasada del grupo 1, aprendimos que en el triángulo de isósceles los ángulos de la base serían congruentes o iguales, y también en los triángulos equiláteros que todos sus ángulos interiores son congruentes también. Los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras geométricas planas de dos dimensiones y cerradas. Están conformadas por dos lados y dos diagonales. Estas figuras, también conocidas como cuadrángulos, poseen además 4 vértices y 4 ángulos, siendo la suma de estos dos últimos siempre igual a 300 grados. Su teorema. En todo cuadrilátero convexo, la suma de los productos entre lados opuestos es mayor o igual al producto de las diagonales, y la igualdad se da si y solo si si el cuadrilátero es cilíndrico. Por último, tendríamos un paralelogramo. Los paralelogramos son cuadriláteros con lados opuestos paralelos, y pues estos cuentan con diferentes propiedades o características. Estos son que sus lados opuestos y sus ángulos opuestos son iguales. Una diagonal puede dividir el paralelogramo en triángulos congruentes o triángulos iguales, y también que las diagonales que se puedan dibujar dentro del paralelogramo entonces tienen que encontrarse o se cruzan en el punto medio. Por último, quizás algo bastante rápido puede ser la demostración del teorema en la parte de los ángulos alternos internos. Podríamos calcular quizás el X que está aquí mostrado si L es paralela a L1. Aquí encontramos un ángulo de 320 grados. A estos 320 grados, para resolver esto es bastante fácil, ya que pues a los 320 grados le restamos los 360, menos 360, nos daría a 40 grados. Como son ángulos alternos internos, el X tendría el mismo valor que el ángulo que restaría aquí, que sería de 40 grados. Gracias. Ok, ok. Wow, ustedes iban como una veleta. Bueno, yo no sé si los demás se terminaron de acomodar para prestar atención y el asunto ya acabó. Eh, bueno, la verdad es que sí ha sido bastante rapidito. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, los demás. El trabajo escrito lo tienen listo. Dan, Tiffany. Sí, profe. Ujú, ok. ¿Y el taller lo tienen listo ya o?
No, el taller todavía no. Es que igual tenemos que preguntarle de algunos problemas porque quizás algunos aplican y otros no. Entonces, tenemos que enviarle quizás eso. Ok. Bueno, Profe, miren. profe, habíamos escogido los problemas, pero al nosotros resolverlos, nos dimos cuenta de que en sí son más de problemas sobre rectas perpendiculares, entonces no vendrían al tema. Ujú. Entonces, por eso queríamos presentarle lo que teníamos y ya usted nos decía sí o sí no. Sí, es que no solamente es problema, hay varias cosas allí en las partes teóricas. Sí les tengo que ser honesta, en la demostración me quedé un poquito con ganas de ver más, porque realmente fue más que todo hablado. Entiendo que realmente ustedes habían preparado pues su material para exponer en vivo, ¿no? Esa parte la entiendo, no sé si es que ustedes pretendían hacer algunas otras cosas allá en el tablero o qué, pero sí siento que faltó un poquito más de hacer, ¿ok? Eh, por ejemplo, ahorita yo no puedo dejar esto hasta aquí porque la verdad es que hay bastante sobre paralelismo que todavía hay que tratar. Déjenme buscar un momentito. A ver. Ok. Bueno, con Sí, ya sé, respecto, ya vi, es que iba a buscar, iba a minimizar y no puedo mientras estoy grabando. Tengo que compartir pantalla para poder hacer eso. ¿Qué me ibas a decir, Tiffany? Disculpa, mami. con respecto a lo que usted dice, en parte sí, porque por lo menos en los teoremas de la medida de los triángulos, nosotros teníamos unos triángulos para demostrarles sobre lo que hablaban los teoremas, pero compartiendo pantalla no es muy sencillo, ya que nosotros pensábamos hacerlo en el tablero y igual llevar un material para que nuestros compañeros pudieran ver y demostrar los teoremas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Porque sí, la verdad es que esto ha sido muy rapidito. Entonces, lo que podemos hacer, tú el domingo no vienes, Tiffany. No, profe, Ajá, ya bueno, podría pero de todas hacer. formas, como ya participaste hoy, bueno, en ese caso, Dan le va a tocar la parte fuerte, pues, de ese día, de repente complementar un poquito más, Dan, ¿ok? Entonces, ahora sí, voy a compartir pantalla para poder minimizar. Y quiero mostrarle algunas cositas. Mm, Déjenme abrir aquí. Yo a ustedes tengo que abrir acá. Yo a ustedes les di el libro de eso. Esta es la geometría en el espacio. Esta de Mois, pero de Mois es un mar y yo necesito ahorita es una quebradita. Ni siquiera un río. Ujú, me parece que era aquí. No, esta no es. Este libro de geometría. Bueno, mientras voy a buscar el de el señor Gorilov. Este de el correctivo y acá. No, ¿cuántos es este entonces? No, este no era. Era el otro. Geometría elemental, entonces es este. Pero si no dicen este es. Ujú. Y planimetría. Ok, entonces aquí está la primera parte de la planimetría. Eh, bueno, las primeras cositas, cuando uno habla de geometría, del trazado y todo esto, pero déjenme buscar aquí para que usted vea un poquito de la rigurosidad
con la que se trabaja cuando se habla de paralelismo. Ujú. Ok, aquí viene una propiedad fundamental de las paralelas. Dice, en el plano, no sé si pueden ver bien, en el plano se llama paralelas dos rectas que no se cortan, con la particularidad de que las rectas se consideran prolongadas indefinidamente en ambas direcciones. Y en ese sentido, pues los compañeros trabajaron la definición de la paralela. Lo que aquí muestra el autor, pues se muestra esa construcción de las paralelas, ¿sí? Yo no sé si ustedes han trabajado anteriormente con esto, con la construcción de las paralelas, y esta es una forma. Si usted ve esto aquí, porque yo, como les he dicho en otras ocasiones, yo quiero sentir que usted, por ejemplo, va a terminar su materia de geometría plana y que usted es capaz, cuando le toque enseñar, no estas cosas con esta profundidad, pero sí estos conceptos en la escuela, que usted ataque lo que es la construcción, ¿ya? Y hay un libro, porque ustedes tienen que ir poquito a poquito, ir haciéndose de sus libros. Hay un libro que es el libro de Félix Cuevas, que es geometría como para todo lo que es el primer ciclo, la premedia, pues séptimo, octavo y noveno grado. Y él tiene diferentes construcciones, pero al igual que eso, o más abarcado todavía, en esto, internet, en YouTube, hay una cantidad de tutoriales que usted puede encontrar varias construcciones. Entonces, en esta figura 19 se muestra pues cómo se puede, empleando la escuadra y la regla, trazar el punto B de la recta B paralela a A. ¿Ok? Fíjese. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que creo que fueron los teoremas que estaba eh, leyendo, no sé si era Dan o Tiffany, y hablaba, no, perdón, de los mismos que son postulados, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una recta y tenemos un punto que no pertenece a ella, ¿verdad? Será uno de los postulados, ¿cierto? Hay una única recta paralela a esta recta, ¿ya? Que pasa por ese punto. ¿Ok? Esa recta es única, ¿sí? Entonces, aquí, para construirla, pues lo que se hace es alinear esta parte de la escuadra. O sea, la escuadra, y en realidad usted la empieza colocando aquí, ¿sí? La empieza colocando aquí, donde está la recta que usted tiene, porque partimos de esa recta, ¿sí? Partimos de esa recta y marcamos un punto, o nos dan un punto por donde quieren que tracemos una recta paralela a esta inicial que es la A, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Que viene siendo uno de los catetos, porque la escuadra, acuérdense que la escuadra es un triángulo, ¿sí? Esta es la hipotenusa, y estos son los catetos, ¿ya? Aquí donde se forma el ángulo recto. Entonces, uno de los catetos debe alinearse a la recta esta, y el otro cateto debe alinearse con la regla, ¿sí? Entonces, lo que usted hace es que con su mano, por ejemplo, su mano izquierda, usted va a colocar de repente su dedo índice aquí y el pulgar por acá abajo para que mantenga la regla fija, sin movimiento. Y usted va deslizando su escuadra hasta que ese cateto de la escuadra que había estado alineado aquí al comienzo, que pase justamente por este punto. Y al pasar por este punto, usted con toda confianza traza de su recta, y esta recta va a ser paralela a esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo, gentecita? Entonces, todas estas son cositas que usted puede ir presentando, porque definitivamente, espera un momentico, Avi. Tú sabes que yo estoy en clases.
Ok, entonces, todas estas son cositas que complementan su exposición, ¿ok? Así que si algunas cosas como esta usted las tenía, bueno, en este caso, pues le va a tocar un poco más a Dan, le va a tocar al compañero Dan reforzarlas el día domingo, ¿ok? Primero Dios podamos estar allá, ¿sí? Entonces, la propiedad fundamental de las paralelas consiste en lo siguiente. Por todo punto B, que es este que está aquí, este puntico, no se halla que no se halla en la recta A, se puede trazar en el plano no más de una recta, una paralela a la recta, no más. Entonces, eso te habla de que esa recta es única. Yo no sé si este material ustedes lo tenían, si yo les llegué a presentar este material. Ahora, esto que está aquí, en realidad, son preguntas en general. ¿Sí? Esto no es que era el tema de paralelas que había en este libro. Este es apenas como quien dice las definiciones, ¿sí? Pero de irnos todas estas son preguntas de lo primero en la geometría plana, lo más esencial, ¿ya? Y aquí viene cosas que ya vimos en Demois, los axiomas, los teoremas, las demostraciones, a qué se refieren y esas cosas en este material, ¿sí? Yo quise abrir este libro porque yo quiero llegar, por ejemplo, aquí están los ángulos que ya nosotros pues vimos, ángulos rectos, rectas perpendiculares, pero quiero llegar a igualdad de triángulos que básicamente fue lo que trataron los compañeros del grupo número 1, iguales, habla de congruencia, y aquí está lo de la mediana, bisectriz, altura. Pero sí les puedo decir que este libro definitivamente tiene una formalidad mucho mayor que el de Moitz, mucho mayor. Y hay que estar bien concentrado para poder entender esto. Y aquí sí hay demostraciones. Lo que usted va a encontrar en un estudiante de licenciatura tiene que ser capaz de abordar este tipo de demostraciones, ¿ya? Entonces aquí en este hay ejercicios y todo, ángulos relacionados y los lados ¿verdad? Y los lados del triángulo. La desigualdad triangular, que en parte fue alguna de las cosas que mencionaron allí, pero yo sí les puedo decir, me encantó cuando estaba mencionando, creo que era, no sé si eran algunos teoremas, características en en los ángulos alternos y todo eso, y habían las figuras que te ilustraban, pero cuando ya se fueron a las partes de las propiedades y eso, fueron muy rápido, porque era como leerlo y de repente a los compañeros se podían quedar en el aire. Yo, obviamente, cuando te iba leyendo eso, yo podía entenderlo, pero sus compañeros necesitaban un poquito más de ver, ¿ok? La desigualdad triangular. Es más, hay algo que en los exámenes de admisión a veces te ponen para que tú digas si lo que tienes ahí son los lados de un triángulo o no, porque era lo que estaba al final compartiéndonos Dan, que hablaba de que la suma de los dos lados, de la longitud de los lados tiene que ser mayor al tercero, ¿verdad? Y que la diferencia, ¿se acuerdan? Eso lo estaba leyendo, pero yo estoy segura que si se las pregunto a los demás del grupo, no van a recordarla, porque esa es la parte que yo te digo que fue como que bastante rápido, pero es muy importante porque tú puedes esto, saber cómo poder demostrar o verificar que los lados que tú tienes allí son los lados de un triángulo, justamente con esas cosas que nos dijo Dan. Fíjense, es que estoy tratando de buscar, a ver si en uno de los capítulos, aquí están las construcciones geométricas. Bueno, de todas maneras yo voy a hacer una demostración ahorita y van a ver que nos vamos a basar justamente tanto en los postulados como en los teoremas
¿En qué página voy ya? Aquí estamos. Era el 8. Imagínense, aquí en el de Pogorelov, que es el ruso, este capítulo todo es de rectas paralelas, ¿ok? Y están los criterios de paralelismo de rectas, suma de ángulos del triángulo, las paralelas como rectas equidistantes, y vienen tanto preguntas como ejercicios. Así que de repente, si aquí pueden tomar algunas cosas para complementar su taller, pues perfecto, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí están, y como les decía yo, como ustedes son estudiantes de docencia, no les puedo exigir igual que uno de licenciatura, pero por lo menos una demostración tenía que haber. Y la demostración que me presentaron realmente no se vio, porque estaba la figura, pero no la escritura, ¿ya? Y como yo les digo, en una demostración tenemos que escribir. Y aquí van a ver que no son tan largas, miren. ¿Sí? Y yo no les pedía demostraciones que ustedes vieran cómo las hicieran. No, ustedes podían tomar una que ya estuvieran hechas, pero para explicarlas, ¿sí? Entonces dice, el teorema que ellos le llaman aquí el 8.1, o sea, el primero que están presentando de las rectas paralelas aquí, que es el capítulo 8, dice, si la recta C es paralela a las rectas A y B, las rectas A y B son paralelas. Mire eso, si la recta C es paralela a las rectas A y B, las rectas A y B son paralelas. Que antes de que nosotros abordemos, ¿ve? Antes de que nosotros podamos abordar la misma demostración del teorema, ¿qué está diciendo eso? ¿Ok? Déjame activar aquí. Ajá. Si yo tengo aquí una recta, que quedó bien fea, por cierto. No como en la... Vamos a hacer la oblicua mejor. Aquí. Aquí, la recta C. ¿Sí? Y dice que es paralela a la recta A. Se me ocurre ver algo así. Y definitivamente no me quedó para nada paralela. Un poquito mejor aquí. ¿Verdad? Pero dice que también es paralela a la recta B. Se me ocurre ponerla por acá. Estoy echándole el cuento. Esto no es la demostración. Aquí yo les estoy echando el cuento. O sea, como describiendo qué está diciendo eso. ¿Qué me está diciendo? O sea, si ella es paralela con A, pero que esta es una de las señas que hacen para decir que dos rectas son paralelas, como que el hecho de que lleven la misma dirección significa de que ellas nunca se van a cortar, ¿ya? Pero dice que si C también es paralela con B, entonces lo que te está diciendo el teorema te asegura es que vamos a quitar de la jugada a C. Te asegura que A y B también son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Yo primero partí de la recta C, viendo su paralelismo con la recta A, y luego vi el paralelismo de C con la recta B. Entonces, ¿qué te asegura ese teorema? Que si hay una recta que es paralela a otras dos, es porque estas dos últimas son paralelas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir como que subiéndole el tono para que se vean más formales sus presentaciones, ¿ok? Fíjese lo que, como el ruso Alexei Pogorelov aborda esta demostración. Dice, supongamos que A y B no son paralelas. Entonces, yo por eso a ustedes no les puedo exigir tanto. ¿Por qué? Porque ustedes ni siquiera han dado fundamentos. Y se supone que en fundamentos se ve un poquito de esto de lo que son las demostraciones. ¿Ya? Entonces yo no le puedo decir, bueno, yo quiero este teorema que les voy a poner aquí, yo quiero que me lo demuestren. Ustedes no han aprendido a demostrar, pero sí por lo menos en la rúbrica les decía presentar al menos una demostración. ¿Ya? Entonces, obviamente, agarrar una que está hecha ya, pero
entender lo que usted está explicando. Entonces, hay unos tipos de demostraciones que es que se realizan negando el resultado. El sí, entonces, o sea, si P, entonces Q, que eso es lógica matemática. P implica Q. Entonces, negamos Q para demostrar a P. Entonces, si la recta C es paralela a A y a B, es la primera proposición. Esta coma, aunque no diga entonces, aquí es como si fuese un entonces. Las rectas A y B son paralelas. Este tipo de demostración, si no me equivoco, se llama reducción al absurdo. Me parece que es el nombre de ella. Y obviamente ustedes esa parte no la conocen. Pero se empieza negando el resultado, ¿sí? Entonces dice, supongamos que A y B no son paralelas, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que antes de que yo siga con la demostración, ¿qué significa que A y B no son paralelas? Yo voy a suponer, como decía Dan hace un rato, y Tiffany, que tiene una pequeña inclinación, significa que en algún momento ellas, al prolongar las rectas, se van a chocar. ¿Estamos de acuerdo, gentecita? Entonces, si yo supongo que ellas no son paralelas, entonces se cortan en un punto C. ¿Ok? Vamos a ponerla más chiquitita. Vamos a poner eso más chiquitito. Mira que yo no he subido el material y no sé si hay algún dibujo para esto, pero yo quiero que imaginemos el dibujo antes de ver si Pogorelov puso aquí algún esquema. Vamos a pensar que esto es aquí A y que esto es aquí B. Si usted prolonga a B y usted prolonga a, en algún punto ellas se van a chocar, se van a cortar. Y él está llamando a ese punto C. Acuérdense que los puntos se nombran con letras mayúsculas, ¿lo recuerdan? ¿Ok? O sea, por el punto C pasan dos rectas paralelas a la recta C minúscula. Mire eso. Entonces se cortan en un punto C. O sea, por ese punto C, ¿verdad? Pasan dos rectas que son, allí pasan dos rectas que son paralelas a la recta C. Hay una recta C minúscula que es paralela a ellas. ¿Sí? ¿Ok? Porque independientemente de que yo empiezo suponiendo de que esto no es cierto, de que A y B no son paralelas, yo no dejo de tener esto como hipótesis. En un teorema, la primera parte, lo que está antes del resultado, es mi hipótesis. Y yo tengo que entender que es cierto de que C es paralela a esa recta A y que también es paralela a la recta B. Sin embargo, estoy empezando mi demostración suponiendo que A y B no son paralelas. Un momentito, gentecita. Es que ya la niña tiene sueño. Así que le apagué la luz aquí para que se duerma. Ok, entonces, ¿por dónde me quedé? Aquí. Dice, fíjense, como dijimos que no son paralelas, en algún punto se van a cortar y a ese punto yo le estoy llamando C mayúscula. ¿Ya? Entonces quiere decir que por ese punto pasan dos rectas que obviamente dijimos que no son paralelas, pero que sí son paralelas a la recta C. Vamos a decir que voy a dibujar aquí a C, que es paralela a la recta A. ¿Ok? Que es paralela a la recta A. El asunto es que se supone que por hipótesis esta recta C también es paralela a la recta B. Y no puede ser. Si ustedes ven el esquema, ella no va a ser paralela a la recta C, a la recta B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok?
aquí dice, dice poro, pero debió haber dicho pero. Pero esto es imposible en virtud del axioma 6. Aquí le llaman axioma 6, pero obviamente los compañeros tenían allá eso no con esa numeración. Según este axioma, por un punto que no se halla en la recta dada, se puede trazar a lo sumo una recta paralela. Mire esto. Ay, pero es que esto es tan hermoso, gentecita. Fíjese eso. ¿Por qué mencionaron un punto donde ellas dos se cortaban suponiendo de que estas rectas no eran paralelas? Porque justamente uno de los postulados que sus compañeros nos presentaron dice que por un punto que no pertenece, este punto donde ellas se supone que se chocaron porque no son paralelas según lo que empezamos nosotros a suponer, pero que no pertenece a esta recta, pasa una única recta. ¿Estamos de acuerdo? Pasa una única recta que es paralela a esta recta dada. Y en este caso es esta A. Pero se supone que la hipótesis dice que esta recta C también es paralela a B. Y si ella es paralela también a la recta B que pasa por ese punto, entonces ahí hay una contradicción, hay una reducción al absurdo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque no podría ser paralela esta, ¿sí? Si pasa también por ese punto, ¿ya? Entonces, así es que se van trabajando las demostraciones para que ustedes tengan una idea. Y uno, cuando uno va madurando en esto de poder analizar, aquí no hay nada de operaciones. Y eso es justamente lo que vuelve más difíciles en la licenciatura, sobre todo, se lo puedo decir. Yo no sé si en algún momento les comenté, pero cuando en la maestría de matemática educativa que yo estaba en Panamá, lo primero que hizo el profesor cuando llegamos al salón y yo, como siempre que iba del interior, fue darnos una hoja con 48 proposiciones de Euclides. 48. A demostrarlas todas, todas. Y ahí no hay ni una operación, es puro análisis que hay que hacer, porque se supone que en ese momento uno ya tiene que dominar todos esos postulados de Euclides y muchos teoremas que anteceden a la proposición que tengas que demostrar en el momento, ¿ya? Entonces, repetimos, según este axioma, por un punto que no se halla en la recta dada, se puede trazar a lo sumo una recta paralela, ¿ya? Entonces, como eso, esto sin decirte de que esta es una contradicción, esta es otra manera de redactarlo, al llegar a una contradicción queda demostrado el teorema, ¿sí? Este método de demostración hace que cuando tú, al suponer lo contrario del resultado, llegas a una contradicción, queda demostrado el teorema original, que dice entonces que en realidad, no, en realidad esta recta, ellas, la A y B que dijimos que no son paralelas, sí eran paralelas, para poder que se dé lo que se mencionó. No sé si me he explicado, y este es uno de los primeros que demuestra la analogía, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí sí había un esquema acá. Pogorelov hace algunas otras afirmaciones y dice del teorema 8.1, este que está aquí, se deduce que si una recta corta una de las dos rectas paralelas, también corta la otra. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí nos hablan de ahí. Sí, aquí normalmente en lo que yo anteriormente he leído en este documento, este libro de Pogorelov, cuando va a hablar de rectas paralelas, casi siempre las pone así, que no se vean paralelas, pero en realidad es para llegar a que sí lo son. ¿Ok? Entonces, lo que él dice, pues, se deduce que si una recta corta a una de las dos rectas paralelas de las que estábamos hablando, también va a cortar la otra, ¿sí? La va a cortar, porque como ellas son paralelas, ellas llevan la misma dirección. Entonces, donde cortó, vamos a decir que es esta, ¿no? Esta es la recta. Y que esta es la otra, que aunque usted no la ve paralela aquí, en realidad se llega a eso. En el momento que corta esta, ¿sí? La va a cortar a la otra. ¿Por qué? Porque las rectas son infinitas y ella se va a prolongar.
y al prolongarse también la va a cortar. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Bueno, y así viene entonces el análisis de lo que es los ángulos correspondientes, los internos, los alternos externos, que los compañeros nos presentaron en esos esquemas bastante didácticos. Bueno, acá realmente no hay mucha parte didáctica, sino un poco más elevada, ¿ok? Un poco más elevada. Y aquí, pues yo sí quiero que ahora, apenas terminamos acá, revisemos si este libro por el yo se los di, porque me parece que sí, ¿ok? Y aquí hay más, más teoremas. Por ejemplo, este es justamente el que quiero demostrarles. La suma de los ángulos internos, los ángulos del triángulo. ¿Se acuerdan cuando prácticamente en una de las primeras clases que yo decía, Señor, yo no traje nada porque no tuve ni tiempo de venir a la casa a buscar ni la computadora ni nada de eso? Digo, dame sabiduría que hacer, dame creatividad que hacer con estos chicos porque no traje nada, pues. Y ahí fue donde sacamos la hojita y dibujaron un triángulo, ¿se acuerdan? Lo recortaron y lo rasgaron en 3 partes y luego en otra hoja trazando una recta fueron pegando en los vértices de cada uno, lo fueron pegando en un vértice común y pudieron trazar un ángulo llano, ¿lo recuerdan? Y era una manera como no solamente de mostrarla, sino convencer cuando usted le toque enseñar eso a sus estudiantes, porque los 3 ángulos internos de todo triángulo, no importa si era un triángulo obtusángulo, rectángulo, acutángulo, si era escaleno, atendiendo la clasificación por la medida de sus lados, si era isósceles o si era equilátero, no importa, pero al hacer ese rasgado, al romper el triángulo en 3 partes, de manera que en cada parte me quedara uno de los vértices, íbamos a poder encontrar ese ángulo llano. ¿Se acuerdan de esa actividad que hicimos? Bueno, aquí Pogorelov, ay padre, llegó. Deme un minutito.
Ya. Ay, qué pena con ustedes, gentecita. Es que hay un muchacho que me hace el favor y me trae unos quesos blancos de allá de David, de la tierra de Tiffany, de un señor que vende quesos allá al lado de una funda que, la Negra Margarita, yo creo que se llama. Y me trae, qué ricos esos quesos. Déjenme dejar acá la... Ok, miren, yo no lo quiero llenar de tantas cosas, pero aquí hay una cantidad de material que es impresionante. Y fíjese esto. Ujú. Aquí hay más ejercicios, mire, problemas, hay preguntas de repaso, ¿sí? Y ejercicios, pero no son tan fáciles. Ellos siempre tienen mucho más nivel de dificultad en otros libros, en este libro de Power Love. Bien, yo los quiero dejar justamente haciendo uso a varias cosas, haciendo uso de esas definiciones que nos dieron sus compañeros de los ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, los ángulos ahí opuestos por el vértice, todos esos son ángulos que nosotros podemos destacar, que eso anteriormente se daba en séptimo grado, ahora en la primaria ya ven estos, y hay una cantidad de problemas en el libro ese que yo le digo de Félix Cuevas, hay problemas donde usted puede tener la medida de uno de los ángulos y usted tiene que encontrar todos los ángulos, pero aún ese tipo de ejercicios que pueden incluir alguno en el taller es bastante sencillo. Hay unos que se ponen un poquito más ambiciosos y usted tiene que apuntar, siendo un estudiante de universitario de la docencia en matemática, a resolver algunos de un poquito de más dificultad, ¿ok? Entonces, vamos a pensar si aquí era que tengo que poner a mejorar las formas. No me quiere bajar ahora sí. Esto que está aquí. Aquí es. Está. Mejorar formas con lápiz. Para que ahorita que ya yo trace mi triángulo. Ay, ¿qué pasa? No, eso no es lo que yo quería. Esto es lo que yo quiero. Eso. A ver si me deja bajar. Ajá. Quiero que me deje mover, que me lo deje girar un poquitito. Pero yo creo que no me lo voy a dejar girar. Bueno, yo creo que ahí está bien. Después que yo pueda activar, ok, vamos a olvidar ese momentito, esa regla vamos a eliminarlo un momentito. Vamos a poner aquí a este vértice, muy chévere, piensa que ese es un triángulo también. A, vamos a llamarle B, y aquí este vértice de punto C, ok. Pero vamos a pensar en A, B, en el lado AB de ese triángulo. A veces no logramos exactamente lo que quisiéramos allí. Pero vamos a prolongarlo. Vamos a prolongar ese lado. Ok. Y vamos a ponerle aquí esa flechita para indicar que, ok, el segmento AB es uno de los lados del triángulo, pero también puedo pensar en la recta B, ¿cierto? Y vamos a ver que C es un punto, el vértice ese,
pero es un punto que no está en el lado AB. ¿Qué ustedes creen que podemos hacer nosotros si yo tengo una recta y un punto que no pertenece a esa recta? A ver, en uno de los dos postulados que presentaron sus compañeros, ¿qué usted cree que podemos hacer? Ese postulado, ¿qué me permite a mí? Si yo tengo una recta y tengo un punto que no pertenece a él. ¿Qué puedo trazar, gentecita? ¿Qué dice ese punto? Mira, ya me estoy guiando que tiene 2 grados aquí. Así que no le voy a quitar el grado, sino que lo que voy a hacer es... Espérate. Voy a subir mi regla y la voy a pasar por aquí. Y hacer eso, justamente, me indica... me está jugando la pacheca la regla porque no me deja... Ahora sí. El hecho de que esa regla tenía una inclinación de 2 grados aquí abajo y ahora la va a tener aquí arriba por donde pasa ese punto, ¿qué usted cree que va a pasar si yo hago esto? ¿Qué usted cree que va a pasar? Esa recta que yo acabo de trazar, ¿cómo es con la recta AB? Paralela. Claro que sí, porque el postulado dice que cuando en una recta yo tengo un punto que no pertenece a ella, hay una única paralela que pasa por ese punto, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, miren la belleza que nosotros vamos a ver en este momento. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos, asimismo, ahora mismo, podemos, un momentito, un momentito. Ok, entonces, no sé si ya están más o menos captando lo que va a pasar aquí. Miren lo que va a pasar. Yo cuando vi esta demostración yo me quería volver loca de la alegría. Que no hay una cosa más hermosa, pero no sé por qué no, ay, de que sea un peso, ay, esta sí. Hombre, caramba. Yo lo quiero más chiquitito. Ok. Entonces, esta la voy a pasar con color fuchsia. Estoy prolongando ahora el lado BC. Y a ese lado BC, yo le voy a poner aquí las flechitas que las extienden. ¿Y qué usted está viendo? Si ahora mismo usted se me olvida de esto que está aquí del lado
AC, usted se olvida del lado AC, usted le voy a poner al ladito lo que usted está viendo. Usted está viendo dos rectas paralelas cortadas por esta transversal. Eso es lo que usted está viendo. Si usted se olvida del lado AC, usted va a ver la recta esta que no le hemos puesto nombre. Voy a llamarle recta L. ¿Sí? Y en ese caso nada más tengo que poner una letra porque estoy usando una letra minúscula. ¿Verdad que sí? Y la recta AB. Son paralelas y sabemos que son paralelas. O sea, ahorita yo se los estoy haciendo solo con esquema, pero todo esto se puede escribir. Y estoy segura que si se ponen a leer lo que está en el libro de Kovrelov, es muy probable que de allí puedan sacar. ¿Ok? Entonces, esas dos rectas que son paralelas, ¿verdad? Hay una recta que es el lado BC y al prolongarla es una recta, es una transversal. Pues, ¿qué resulta? Resulta que este ángulo que está aquí voy a llamarle ángulo 1 alfa, pues vamos a llamarle alfa. Es alterno interno con ese que yo acabo de dibujar allí. ¿Sí o no? Y le voy a poner alfa también porque son las mismas medidas por ser alternos internos. ¿Verdad que sí? ¿Agentecita? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a buscar otro colorcito. Y vamos a hacer lo propio para el lado AC. Y vamos a extender el lado AC. Y resulta que si yo ahora mismo solamente miro la recta AB y la recta L y el lado AC, esas justamente también son dos paralelas cortadas por una transversal. Y resulta que este ángulo que está aquí, que le voy a llamar beta, es el mismo que este que está aquí por la misma razón, porque son ángulos alternos internos. Pero resulta también que si yo uno esto con esto, ¿qué va a pasar aquí, gentecita? ¿Cuál es la medida de todo esto que está aquí? Si yo llamo a este ángulo que está aquí gamma, vamos a llamarle gamma. Está feo eso. ¿Verdad? No he escrito nada, yo no he escrito nada ahorita. Se lo estoy haciendo solo con dibujos. Pero en realidad lo que yo estoy mencionando es algo que uno escribe. Uno empieza, sea el triángulo ABC, tomemos como base el lado AB y prolonguemos ese lado como la recta AB, ¿verdad? El punto C que no pertenece a esa recta por el postulado tal o el axioma tal, dice que existe una única recta que pasa por ese punto C que es paralela a la recta A. Si ahora consideramos la recta AB y la recta L cortada por la transversal, que es el lado BC de ese triángulo, prolongado la recta BC, resulta que a uno de esos ángulos que llamamos alfa es alterno interno con el ángulo, si aquí en vez de L le ponemos otras letras, usted puede quizás llamarle mejor, como hasta ahora hemos aprendido. Digamos que yo le voy a llamar a esto DE, y yo digo que tengo el ángulo ECB. ¿Se acuerdan? Como estaban los compañeros, perdón, cuando estábamos hablando de ángulo, decíamos todas las formas que podíamos utilizar para llamar los ángulos. ¿Se acuerdan los ejercicios esos que estábamos viendo hasta en el tablero? ¿Ya? Entonces,
Usted puede decir ese ángulo SB es alterno interno con el ángulo ABC, ¿ya? Y así mismo. Entonces, todo eso que yo estoy diciendo en realidad se escribe, pero yo se lo estoy mostrando ahorita solo con esquema. Entonces, a la final decimos, a la final, después de todo eso que escribimos y vamos mostrando en los esquemas, decimos que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo hicimos la demostración? Por medio del concepto de paralelismo y los ángulos que se forman, ¿verdad? En dos paralelas cortadas por una transversal. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? No sé si me expliqué, gentecita. No sé si pudieron ver. Esta es otra demostración diferente a la de rasgado de papel que hemos hecho con estos conceptos de las paralelas. ¿Alguna pregunta? ¿No me expliqué? ¿O están impactados como yo quedé algún día? ¿O qué les pasa? Impactado, profe. No, en serio. Uno a veces siente que hay cosas demasiado difíciles, pero cuando uno le va metiendo dientes, yo no digo, ¡guau! Pero eso solo se logra cuando uno, mira, yo le decía a mis alumnos en años anteriores, yo no sé si Rafa, a ustedes yo le llegué a decir, no sé si Rafa está aquí todavía, esto, sí, que hicieran, bueno, pero es diferente, sí, sí, definitivamente es diferente, porque era como estos 2 años hemos estado pues así en pandemia, en los 2 años anteriores, y no podíamos ir a la universidad ni nada de esto. Yo le decía, ustedes tienen que tener un rincón donde yo me imagino que ustedes están, estudian, donde dan sus clases, porque todas las clases las dan virtuales y eso. Entonces yo le decía, hagan un rincón para geometría, y usted vaya haciendo como sus carteles, así como un pedazo de la pared que sea para eso, pero no raya la pared, gente, por favor. Donde usted vaya colocando todos esos axiomas de los diferentes temas que usted necesita manejar. Porque terminando esta materia se supone que nosotros no debemos tener dudas, ¿verdad? De que por un punto pasan infinitas rectas, que por 2 puntos solamente pasa una recta. Ahora esto de las paralelas, que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela a ella. Lo que les refería ahorita de una recta que sea paralela a otras dos, significa que estas dos últimas también lo son. Y así, muchos resultados que a ustedes no les sorprenda, sino que ustedes realmente tengan mucha seguridad de lo que sabe allí. ¿Ok? Así que bueno, era pues lo que yo quería como que añadir, porque no quería pues que se quedaran solo con esa parte que los compañeros pues se esmeraron en presentarles y son muy buenas afirmaciones las que presentaron. Lo único que, como les decía, faltaba un poquito más de la parte didáctica, que en las primeras diapositivas sí aparecía el esquema, ¿sí? Sí aparecía el esquema de lo que estaban hablando. En las últimas afirmaciones no, nada más se leyeron y no es tan fácil visualizarlas si no vemos de qué nos están hablando cuando lo visualizamos así con una intuición geométrica, ¿ok? Así que bueno, yo sé que el domingo pues se va a poder complementar un poquito más. Así que, como les decía, sí, revisemos ahora si ese libro de Pogorelov lo tienen allí y pueden hacer uso de algunas cosas. Y obviamente Dan y Tiffany, pues, mira, pero imagínate que ni Tiffany pudo seguir, porque Tiffany siempre ha dicho que ella tiene problemas con el internet allá, ¿verdad? Y creo que José es el otro que desde el inicio tuvo problemas porque él se conectaba y se salía. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, sino para dejarlo hasta aquí. Y entonces mañana me pueden consultar, Dan, con qué cositas podrían complementarse en el taller
para lo que van a llevarle a sus compañeros el domingo. ¿Ok? Listo, profe. Listo. ¿Ninguno de los demás tiene preguntas? No, profesora. Listo, entonces quedamos aquí, pues. Revisamos si tenemos el Power Love. Lo voy a revisar apenas termino. Si no, se los añado ahí al grupo para que lo tengan. Chaito, gentecita, y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Chao. El domingo, profe. Chao, profe. Mañana, profe.